Buenas noches, bienvenidos a Algo que Contar. Estamos viviendo momentos completamente atravesados por el cambio. Estamos asistiendo, por ejemplo, siendo testigos de las primeras gestiones de ministras de las mujeres en nuestro país. Mi invitada de esta noche es justamente una de esas mujeres con una extensa trayectoria en las luchas que hoy desempeña desde el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Estela Díaz, a Algo que Contar. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Me imagino que a esta hora del día debes terminar. Gracias por la invitación, pero bueno, son así, son jornadas largas. Sí, pero la lucha vale la pena. Sí, la verdad. Te invito a tomar asiento, Estela. Y contame, ¿por qué elegiste esta foto? Bueno, es un día muy especial. Jurando, ese es el momento que me toma el juramento el gobernador Axel Kicillof, justamente, bueno, asumiendo la responsabilidad del primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Enorme desafío en el momento en lo personal, pero creo que también en torno a la política que debía asumir, porque por primera vez se llega a este rango tan importante de gestión para las políticas de género y de diversidad. No, sin duda. Y Estela, yendo desde la mujer que hacía este juramento, al año 2010, cuando trabajabas en la Secretaría de Género y de Oportunidades, se llamaba en aquel entonces, nada menos que en la CTA. Una mujer pisando fuerte en políticas de género en un sindicato en el año 2010. Era casi una tarea, casi no, retiro el casi, era titánico lo que hacías. Mira, hay actualmente una diferencia muy significativa, ¿no? Incluso yo empecé antes de la fecha del 2010, en el 2003 fue mi primer periodo, después retomé, tuve un periodo en el que no estuve y retomé en el 2010. Y era que todo el tiempo yo les decía, me encantaría hablar de otros temas. Nosotras tenemos posición y temas con todo, pero tenemos que hablar para que nos nombren, para que estemos incluidas en los estudios y las investigaciones, para plantear que cuando reivindicamos tales temas incluyamos las cuestiones que hacen a las brechas salariales, a las diferencias. Y no éramos tantas las que alzábamos esas voces, pero eso cambió muy significativamente también en el sindicalismo. Porque, yo me imagino, Estela, perdóname, sí, a Hugo Yasky mirándote así. Mira, con todo respeto, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Vamos a ver qué opina Yasky después de que yo la comparta. Pero vos sabés que teníamos unas vacaciones, no sé, el verano, cuando volvemos, que empezamos con la agenda en febrero, qué sé yo, me dice, no sabés cómo me acordé de vos, me dice Yasky. Le digo, ¿y por qué te acordaste de mí en las vacaciones? Porque yo era como una especie de grillo, ¿viste? De ese que cuando decían chistes machistas y tú decías, miren que va a escuchar Estela, ¿no? Ese era el chiste entre Baradel. Entonces Yasky dice, ¿sabés por qué? A él lea mucha poesía, escribe muy bien y lee. Me dice, volví a retomar una poesía que había leído en mi juventud que me apasionó y cuando empecé a leerla vi lo machista que era esa poesía y cómo él la había leído en su juventud y no había tenido para nada este registro. Qué bueno, qué ilustrativo. Me parece que es un muy buen ejemplo de cómo ha ido transformándose en todos los sentidos, también en el cultural, nuestra percepción, y cómo compañeros dirigentes varones del sindicalismo también van incorporando, por eso la diferencia entre aquel tiempo y mi último periodo. Yo tomo licencia en la Secretaría de Género de la CTA porque voy a la función de ministra. Bueno, ya el tema de género lo traen hasta los mismos compañeros. Estuve la semana pasada compartiendo con el Ministerio de Mujeres de Nación la formación de Ley Micaela en la Central de Trabajadores de la Argentina, con secretarios generales, con varones, los compañeros haciendo reflexión sobre los mandatos de la masculinidad. Bueno, estos temas eran impensables hace muy poquitos años. Y justamente hablando de Ley Micaela y otras como la Ley de Cupo Trans y otras que están aplicadas justamente a la no violencia contra las mujeres y a establecer equidad. ¿Qué herramientas tenés desde el Ministerio para que se cumplan y desde tu calificación se cumplen o todavía hay mucha resistencia? ¿Se acatan? ¿Hay interés? Mira, yo creo que algo que viene a traer la voluntad de construcción del Ministerio, tanto a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, es que el desafío es reducir la distancia entre los grandes avances legislativos que hubo y las prácticas institucionales.
Esa es la gran tarea que tenemos encomendada como ministerio. Y por primera vez estamos en el rango más alto de la gestión y ese compromiso supone dos cosas. Por un lado, que el ministerio tenga recursos, herramientas, presupuesto. Sin presupuesto es zaraza. Tenía que tener presupuestos para llevar adelante las políticas y equipos para llevarla. Pero además de eso, es la transversalidad de la perspectiva de género. Y Axel lo dice siempre. El compromiso nuestro es que el conjunto de gobierno lleve adelante una perspectiva feminista, una perspectiva de género. Así que esa es una tarea para la que estamos trabajando con mucho más que lo que teníamos antes. Por eso estamos en un momento cualitativamente diferente. De todas formas, pienso yo, y quizá vos estés de acuerdo, ¿no?, que en la política todavía falta ese empujón ejemplificador. Yo sigo viendo las fotos en las que las mayorías de las figuras políticas son hombres. A veces hay una mujer allá que parece casi como que le dijeron vení porque esto ya se nota mucho. ¿Te cuesta todavía hacer entender que esto es urgente, que lo necesitamos para ayer? Eso sigue pasando. Sí. Las roscas, ¿no? Las roscas, Sí. la lapicera siguen siendo chiquitas y muy masculinas. Eso es una realidad, es un desafío. En la política hay una enorme presencia de las mujeres porque a partir de la paridad, no solo en el legislativo nacional, en los provinciales, en los municipios, nuestros consejos deliberantes en la provincia, todos tienen paridad. Hay mucha cantidad de mujeres presidiendo consejos deliberantes, presidiendo los bloques, pero todavía las mesas de decisiones siguen siendo mayoritariamente masculinas. Y en los sindicatos es igual, Y en ¿no? los sindicatos es ¿No igual. aparecieron figuras de renombre que vos puedas poner a la par de un Moyano o no sé? No, Ya, y decí el que quieras. Y vos sabés que ahí todavía les cuesta a los varones verlas. Cuando nos dicen por ahí, bueno, la CTA acaba de votar en su congreso paridad. Y decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Hay elecciones para la lista. Y una se da cuenta que no ven. Nosotras conocemos innumerable cantidad de dirigentes mujeres que perfectamente pueden conducir. Pero hay todavía algo de la invisibilidad de que esos liderazgos cuestas que los vean, porque bueno, hay también una comodidad de un diálogo entre pares varones al que están acostumbrados. Al fútbol, ya lo vimos, ¿no? Eso de que se juntan con el equipo de fútbol, van al mismo baño juntos. Por eso ahora nosotras queremos baños universales, fútbol mixto. Tenemos que esta transformación es una transformación que es del conjunto de la sociedad y de muchos temas que hacen a nuestra cultura de hábitos, nuestros hábitos. Y entonces también el debate por la igualdad de género es un debate que plantea ese tipo de transformaciones y es un largo proceso. Y un largo proceso donde las organizaciones que han sido en general jerárquicas, patriarcales, también requiere de modificaciones en torno a que las tomas de decisiones sean más colectivas. Nosotros tenemos una cultura más de la trama en red, ¿no? De organizarnos absolutamente más transversalmente, de compartir. Bueno, será porque es un poco las resistencias. Siempre hemos hecho llegadas desde la resistencia, ¿no? Y digo, los cambios legislativos se han producido a partir de mucha articulación transversal. Mira, en el sindicalismo, la unidad de las mujeres trabajadoras de todas las centrales sindicales resistiendo a las políticas de ajuste del macrismo, lo hicimos primero las mujeres. El paro internacional de las mujeres, las movilizaciones que hubo y una fuerte articulación de mujeres intersindical. Pero claro, ¿qué se ve cuando se reúnen los secretarios generales de las centrales? Y hablando más puntualmente del tema de los salarios, respecto de la desigualdad, todavía hay una discusión en cuanto a si tiene que ver con desigualdad de percepción para iguales tareas desarrolladas por distintos géneros o si tiene que ver justamente con esos puestos jerárquicos a los que las mujeres podemos acceder una cada 500, 1000. Sí. O ambas situaciones, claro. Quizá. Mira, la brecha salarial está en un promedio un 27% en la Argentina. Es un montón. Es elevadísima. Pero la brecha salarial es global, es mundial. En Europa creo que depende de los países, ronda el 20, el 23%. La riqueza y el poder económico sigue siendo masculino. Podemos nombrarlo masculino porque es, creo que el 98% de la riqueza del mundo es en manos propiedad de varones. Y esa brecha se compone de varios aspectos. En general, no se da tan directa y explícita, porque además nosotros tenemos un sindicalismo que pelea por estos derechos. No es mismo puesto
que hay la diferencia salarial. Lo que pasa es que al puesto, por ejemplo, le cambian el nombre. Entonces, en las gerencias hay una gerencia que es donde están las mujeres, que por ahí es la administrativa, cobra menos que la gerencia técnica. Claro. Que hay donde llegan más los varones. Entonces, no estamos en todos los sectores laborales. Los que tienen más remuneración, como los sectores de la industria, las mujeres estamos subrepresentadas. Trabajamos menos tiempo porque somos las que tenemos finalmente que resolver la ecuación entre cuidar la reproducción de la vida y el trabajo remunerado. Sin duda. Bueno, hablaba el otro día con Ingrid Beck de las escaleras rotas, ¿no? De este concepto en el que empezás a ascender y la maternidad te tira un escalón abajo y tenés que ver, bueno, a partir de ahí, ¿qué haces con eso que soñabas? Y esta persona que si no la cuidás se muere directamente. La vida, y además ese es un costo para las mujeres, de tiempo, pero además un costo subjetivo. Porque si nosotras no cumplimos a rajatabla ese mandato, el reclamo es para nosotras. Y porque los varones no lo tienen, parece que no está. Y si se ocuparan, los aplaudimos, los felicitamos. ¿Viste el otro día, Estela? Seguramente viste esta banda que cantaba Eduardo venía a buscar a Juan Cruz. Ay, sí, sí. Yo pensaba, si en vez de Eduardo fuese Martita, por ahí no hubiese sido tan gracioso, ¿no? La mala madre a la que se le perdió el hijo. Pero pensaba, se le perdió un tipo, bueno, que se habrá colgado viendo una vidriera, ja, 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 ¿no? Y el pibe estaba totalmente traumatizado, llorando. Yo pensaba, no sé si esa situación se hubiese dado con la misma jocosidad. No, claramente no. Todavía hay una expectativa muy fuerte de cómo cuidamos, que las mujeres somos las responsables. Lo somos, de hecho, en la práctica casi en el 70% de las tareas de cuidado, y lo somos en ese tiempo y lo somos en la expectativa, y cuando te pasan factura, esa factura para nosotras es muy grande. Mira, en el Ministerio hicimos el estudio de la cuota alimentaria, del incumplimiento. Se llamaba cumplimiento, pero casi el 70% no la cumple. Pero no solo no cumple el aporte económico que debe hacerse cargo para cuidar a un hijo, el papá, sino el de tiempo. Cuando mirás el tiempo, solo el 10% le dedicaba horas de cuidado a sus hijos o a sus hijas. Y la mayoría de ese tiempo en las tareas de afuera. Llevarlo a el deporte, hacer... Vos imaginate que lo cambiemos eso. Hay una mirada que condena esa práctica. Sin embargo, todavía hay mucha tolerancia social al abandono de los papás de su responsabilidad de cuidado. Quería profundizar con vos el tema de la reglamentación y todo el debate en torno a la reglamentación del trabajo sexual en Argentina. Bueno, ahí hay un gran debate con ese tema. Es un debate que divide muy fuerte al feminismo, porque hay posiciones. Nosotros tenemos un país que en general, digamos, por su normativa, condena el proxenetismo, sí, pero no el ejercicio de la prostitución individual. De hecho, lo que pasa es que en realidad lo que te encontrás es que encubrir, ni hablar cuando teníamos los códigos de convivencia, pero de manera encubierta siempre aparece esta cuestión de algún modo de persecución. Bueno, ahí hay un gran debate abierto. Yo creo que lo que sí tenemos que garantizar es algo que por lo que luchó mucho Diana Zacayán, Luana Berkins, porque por eso lucharon porque haya cupo laboral, porque muchas, la mayoría te dicen que en realidad llegaron a la prostitución porque no tenían otras opciones y no porque sea el trabajo que eligieron. Bien, Estela, hacemos un corte breve y continuamos conversando. Gracias, ya venimos. Seguimos conversando con Estela Díaz, ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Estela, y yo creo que, y posiblemente vos estés de acuerdo, todas las mujeres hemos sufrido alguna violencia de género, la que quieras, violencia económica, violencia laboral, violencia física, acoso callejero, violencia psicológica. ¿Vos podés dar cuenta de alguna de estas violencias que te haya asignado como mujer en algún momento de tu vida? Sí, sí, seguramente. Desde ya la violencia y el acoso callejero, innumerable cantidad. Y creo que todas tenemos una lista interminable para contar de esa. Pero también en mi primera experiencia laboral, que fue como una promoción, sufrí acoso sexual.
Y seguramente violencia ginecológica en la atención también he sufrido. Digo, la verdad que nosotras tenemos esto, ¿no? Somos como sobrevivientes del patriarcado, porque la verdad que el patriarcado es un sistema de violencia de género y además de aquello que es la violencia simbólica, que la hemos visto, bueno, por mirar televisión, por ver los medios, cuando decimos las cosas que cambiaron, imaginemos programas de humor de los 80 o de los 90. Cargadísimos y no yendo Son tan allá. inmirables hoy, por suerte. No, hoy claro, hoy hay un registro social que no tolera ese tipo, ¿no? Ya de humor. Y eso, bueno, hemos convivido con esas prácticas, eso se naturalizaba. Las que empezaban en algún momento a decir algo decían, pero ay, pero ¿qué les pasa? Pesada. Qué exagerada. Qué pesada, sí. Yo me acuerdo con el acoso callejero, fue un debate y no hace tanto tiempo, y que decían los piropos, como decir, y los piropos, y vos decís, ¿por qué? Porque eso es una intervención sobre tu cuerpo. ¿Y quién dice cuándo se pasa el límite? Nosotras sufrimos un tipo de temor o de inseguridad en la calle, lo mismo que en las casas, que no es la que sufren los varones, que tienen otras problemáticas, pero no esa. Sí, ¿Cómo pasaba un desconocido y te decía que te quería, no sé, hacer algo en los genitales como lo más natural del mundo? Sí. Y mira, y yo creo que es un tema para pensarlo desde otro lado, pensémoslo desde los varones. Ellos tenían el mandato para ser varón en esta sociedad, tenías que hacerlo, sí. y desde ya en grupo. Si estaban solos podían zafar del mandato. Mucho menos era. Pero si estaban en grupo tenían que hacerlo. Vos fíjate lo que esto ha significado, por ejemplo, para pibes gay, que los hubo siempre, y que tenían por pertenecer a un grupo, por no evidenciar algo que era discriminado también, incluso hasta decirle groserías a las chicas que pasaban. Esto constituyó mandato de la masculinidad y para ellos también era algo de lo que no podían correrse. No siempre se sentirían cómodos los varones con esa actitud, sin embargo también la cultura los obligaba a que eso era ser varón en un espacio público. ¿Y te preocupan las mujeres machistas? Mira, me preocupa como me preocupa el machismo en general. El machismo no nos hace felices, ni a quien lo ejerce como una actitud, ni a quienes sufren esa actitud machista. En nosotras siempre tenemos que seguir esa palabra que se dice deconstruyéndonos, porque es eso que decimos, que está enraizado en nuestra cultura. Fíjate a veces las canciones, nosotros trabajamos con la juventud mucho con las canciones. ¿Cuántas letras de canciones son el reggaetón? Para hablar de una, ¿no? Muchas veces hasta el hip hop o el reggaetón. Y no es para dejar de escuchar lo que nos gusta, sino para escucharlo racionalizando, con conciencia de lo que se está diciendo. Y me parece que la transformación, digo, nosotras somos parte de esta cultura también. Presenciamos, somos actoras de una transformación mayor porque somos las que sufrimos esa discriminación, esa violencia, esa desigualdad. Entonces, hace muchos años que nos organizamos, tenemos un movimiento muy potente, tenemos espacio de reflexión entre pares, hemos repensado, las mujeres de todos los sectores sociales, de todas las localidades, hemos hecho un replanteo de qué es ser mujer, qué mujer te haces y que podés ser de muchas maneras. Digo, me parece que ese cambio y esa transformación que ha sido colectiva nos ha cambiado individualmente, pero nos ha cambiado como mujeres en esta sociedad. Falta los varones. Me parece que ellos, estos mandatos de la masculinidad, son muy duros y todavía no cambian todo lo necesario, pero creo que tiene que ser el tiempo que viene. Y respecto de la violencia, sobre todo en cuanto a los femicidios, Estela, hay un debate también. Quería conocer tu opinión. Hay quienes dicen que la violencia hoy por hoy recrudeció comparativamente respecto de tiempos anteriores, recientes, y hay quienes dicen que siempre fue la misma, solo que ahora la exponemos, hablamos de estas cosas. ¿Vos qué pensás? Mira, la violencia patriarcal machista es histórica, porque el patriarcado es anterior incluso al sistema económico que vivimos actualmente. Lo que pasa es que se naturalizaban esas violencias. Entonces, ¿considerás que no es más aguda hoy por hoy? No, creo que tiene particularidades en este contexto. Estamos viviendo en un contexto de mucha desigualdad social, la pandemia, los tiempos de políticas neoliberales, más lo que fue el tiempo de pandemia, ha agudizado problemáticas sociales, hay temáticas de salud mental, de consumos problemáticos, de la propia violencia entre las juventudes y la violencia de género como una expresión de las violencias sociales que toma otras características. Por ahí antes las mujeres
aguantaban situaciones de violencia 20 años, 30 años de su vida. Hasta que la muerte la separe de su esposo. Hoy vemos, sí, yo he escuchado testimonios que dicen, bueno, ya de más viejo no tenía fuerza para pegarme. Entonces, la expectativa era que no tuvieras fuerza, no que vos pudieras tener una opción de cortar un vínculo de violencia. Hoy eso no pasa, pero por ejemplo, lo que sí pasa es que los niveles de crueldad y de riesgo de vida son mucho más breves. Antes era una violencia más crónica, más extendida. Hoy es como más inmediato, donde hay un riesgo rápido. Digo, hay esas características que fueron cambiando, pero sí la enorme diferencia es que hoy hay una sensibilidad en la sociedad distinta. Tenemos leyes, políticas, programas, tenemos otro abordaje de este tipo de temas con los que antes no teníamos más que la resignación, ¿no? Estela, y para cerrar, tengo un segmento que se llama Llenando el Vacío. Son oraciones que justamente están vacías hasta que tengan tu parte. Arrancamos. Bueno. Ser ministra de las mujeres es... Enorme desafío. Lo más duro de ser sindicalista es... Las desigualdades en los liderazgos sindicales entre varones y mujeres. Cuando no puedo resolver algo, siento que tengo que dar una vuelta y encontrar por dónde resolverlo. ¡Ay, qué positiva! Necesito adoptar esa actitud. La Argentina de hoy necesita urgente que defendamos nuestra democracia y no dejemos que sea atacada por un poder judicial que está persiguiendo líderes políticos. Mi mujer referente favorita es... Te diría dos. Evita y Cristina Fernández de Kirchner. Estela, muchas gracias por venir. Tengo la pregunta de rigor a todos los entrevistados. ¿Te arrepentís de haber venido a esta entrevista? No, me encantó. Muchas gracias. Una charla muy constructiva. Te agradezco mucho y gracias por todo lo que haces. Por todas, todos los días. Gracias a vos. Buenas noches.